Bueno, estamos con Cecilia del Innocenti. Cecilia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pepe, muy bien. Estamos en cuenta regresiva de cara a las elecciones y me parece algo muy interesante lo que ella ha hecho, que es una cobertura de una discusión entre los principales referentes de política exterior de la Argentina. Miren, los argentinos en general están viviendo para mirarse el ombligo, no entienden muy bien lo que pasa y mucho menos en un mundo global. Por eso es tan importante que entre quienes eventualmente pueden ocupar la Cancillería discutan puntos que son importantes. Y vos estuviste en esa cobertura, Cecilia. Exactamente, Pepe. Y de paso, digamos todo, ¿no? La política internacional fue uno de los pocos ejes que son sumamente primordiales para el desarrollo del país que no estuvieron presentes en los debates presidenciales. Tal cual. Entonces, este debate propuesto por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, este think tank que propuso de alguna forma el debate entre los principales, vamos a decirle, referentes de las relaciones internacionales, ¿no? De las tres grandes, vamos a decir, dos grandes coaliciones y un partido que tienen chances de llegar a la presidencia, se juntaron para diagramar lo que para ellos sería esta política exterior en un mundo conflictivo, convulsionado, que no solamente está marcado por la guerra en Ucrania, sino también la guerra en Medio Oriente. Bueno, déjame empezar por un punto, porque estuvo muy en el centro de la polémica y de la información hace poquitos días atrás, y tiene que ver con nuestras Malvinas. Y allí tal vez el punto de mayor polémica aparecía, por lo menos desde el punto de vista de las publicaciones, con La Libertad Avanza. Entonces, quiero preguntarte por cómo ha desarrollado en este debate ese punto, supongo que Diana Mondino, que sería la canciller. Exactamente. Vamos a, si te parece, Pepe, hagamos un poquito de ir para atrás en esta cuestión de las Malvinas, que en el 2023 tuvo varios puntos importantes, a diferencia quizás de los últimos años, que se mantuvo en un plano un poquito menos controversial y una escalada menor de la tensión con el Reino Unido. Porque, como mencionás, Diana Mondino, la candidata, vamos a decirle la eventual canciller, o quien suena como la eventual canciller de un gobierno de Javier Milei, había afirmado ante un medio británico que respetaría los derechos de los isleños. Una frase que generó todo tipo de repudio, no solamente de asociaciones de veteranos, sino también de distintos referentes del arco político, porque la cuestión Malvinas, a diferencia quizás de otras variables de la política argentina, es una política de Estado sostenida de manera ininterrumpida, ¿no? El reclamo irrestricto por la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur que sostiene Argentina y que insta al Reino Unido a sentarse a negociar, a lo que el Reino Unido, que ocupa efectivamente ese territorio de manera ilegal, no lo va a hacer, pero Argentina lo viene sosteniendo de manera ininterrumpida y salta la grieta. Esto ni Juntos por el Cambio ni ahora Unión por la Patria se atreve obviamente a deslegitimar este pedido de sentarse a discutir. Pero el ruido lo generó Diana Mondino, que dijo esto, que después podemos, si querés, hablar respecto a qué hay detrás de estos derechos de los isleños que ella afirmó. Después no fue tan así, bueno, ella lo aclaró, pero hoy en el debate de política exterior que se dio en el marco del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales fue un tema central. A ver, no hubo chicanas al respecto, pero sí el referente de Massa, el embajador Martínez Pandini, digamos, sí lo trajo a la mesa y le dijo básicamente: nosotros no vamos a respetar los derechos de los isleños porque no están por delante de los derechos de los argentinos. Hay que ser justos igual, como siempre digo, creo que Diana Mondino se refería a que los isleños, como nacieron en territorio argentino, son argentinos, pero esta frase generó mucho ruido y hoy fue uno de los motivos de las chicanas que hubo entre los referentes de política exterior. Algunos expertos en las últimas semanas lo que han dicho es que tal vez el error de los referentes de ese movimiento político es que han confundido los términos entre los derechos de los isleños y los deseos de los isleños, lo que en diplomacia sería un límite muy pero muy estrecho. Pero contame, por favor, algo más sobre La Libertad Avanza respecto de su posición claramente en Occidente, si sigue manteniendo las alianzas que en su oportunidad mencionó, y en todo caso, ¿cuál es la posición estructural desde el punto de vista del posicionamiento de los otros dos partidos políticos en cuanto a la geopolítica? Bien, por el lado de Malvinas, La Libertad Avanza, más allá de lo que haya declarado Milei en distintas oportunidades, Diana Mondino hoy dijo estar de acuerdo con el resto de los candidatos y básicamente el 99% de la población argentina sobre el derecho a la soberanía argentina sobre ese territorio,
tal como lo evidencia la Constitución Nacional. Ella fue muy incisiva en el tema de las reglas del juego, de la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, que a veces quizás se invoca pero no se cumple. Bueno, anduvo por ese camino, siempre resaltando esto de el Estado argentino en su mínima presencia, pero obviamente como principal mediador en términos de relaciones internacionales, política exterior y comercio internacional. Quizás ahí hace un poco de diferencia con las declaraciones quizás incendiarias que ha hecho Javier Milei en distintas oportunidades y que después las personas que están cerca de él terminan quizás bajándole un poco de tono. Por ejemplo, lo hemos hablado en este espacio cuando tildó a China de asesina y que en caso de llegar a la presidencia él no negociaría con comunistas, es decir, no negociaría con uno de los dos socios principales de la Argentina. Entonces, vamos a decirlo de esta forma, Diana Mondino hoy, que sería la eventual canciller, le bajó un poco el tono a esas declaraciones. En términos de geopolítica, quizás ahí sí dijo otras cosas, pero Malvinas se mostraron los tres referentes de manera completamente de acuerdo. Quiero detenerme en lo que está diciendo Cecilia porque no es un dato menor, porque también la gente de la Libertad Avanza ha dicho no queremos negociar, no vamos a tener nada que ver, incluso amagó con romper relaciones con una dictadura comunista, pero también Cecilia, y a lo mejor lo refrendaron hoy, dijo que si los privados querían hacer negocios con ellos, él un eventual gobierno suyo no iba a poner ningún impedimento para eso. Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, es como... A ver, una cosa es lo que dice Javier Milei, candidato, y otra cosa es después, una vez en el gobierno y adquiriendo, digamos, el dominio no solamente de las arcas públicas, sino de lo que representa la administración pública nacional. Teorema de Baglini. El teorema de Baglini, exactamente. Y por eso quizás hay que prestarle atención a lo que dicen, digamos, los que serían sus potenciales funcionarios, ¿no? Que le bajan bastante el tono, porque es cierto que en su retórica, ¿no? Antiestatal, anarcocapitalista, hay como una especie de idea sobre la inexistencia del Estado y la libertad irrestricta de los individuos, pero vamos a volver un poco al debate de hoy. Diana Mondino fue la que lo dijo. Acá empresas negocian con empresas y estados negocian con estados. Así como también se mostró en contra de esta supuesta noticia que nunca se confirmó de que Argentina buscaría negociar la salida de los rehenes, por ejemplo, de Hamás. No, el Estado no negocia con organizaciones terroristas, el Estado no negocia con privados, los estados negocian con estados y aparentemente eso es lo que va a sostener ese espacio siempre que sea como